Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo el primero de una serie de monederos que bueno, ya sabéis que yo cuelgo vídeo los domingos y hoy estamos a martes y bueno, pues hay veces que las cosas salen como salen. Había grabado estos 4 modelos de monedero para ponerlos todos juntos en un vídeo, pero no ha podido ser. Lo primero, porque sabéis que me enrollo muchísimo a hablar y los vídeos se me hacen larguísimos. Me lío a explicar, explicar, explicar y es lo que pasa. Y además en este vídeo os quería meter un especial de cómo marcar y cortar telas bien, para que lo tengáis claro y siempre empecéis ya la labor con unas piezas cortadas perfectamente. Así es que no os lo perdáis al principio del vídeo. Os voy a colgar, no sé si 3 o 4 vídeos esta semana poniéndoos todos estos modelos para que podáis elegir el que más os guste o que los hagáis todos, porque como detallito y como regalo son una monada. O bueno, o también un regalo para vosotras. El primero que vamos a hacer es este de aquí. Así es que no me enrollo más y empezamos el vídeo. Lo que vamos a hacer con el proyecto de hoy es aprovechar todos estos retales que nos van quedando después de hacer labores. Aquí algunos los conoceréis de algún proyecto que ya hemos hecho en el canal y otros son retales de otras labores que me han ido quedando. Hoy vamos a intentar aprovechar el máximo posible. Además vamos a utilizar friselina adhesiva de una cara. Esto es una entretela termoadhesiva que, como veis, por uno de los lados tiene pegamento y como veis es un tejido como una gasa así y es de grosor medio. Hay varios grosores en entretela y este es de grosor medio. Además vamos a utilizar cremalleras varias. Yo suelo utilizar estas de metro, me parecen mucho más aprovechables, pero cualquier cremallera que tengáis por casa os va a valer. Además de diferentes cursores de colores, y también vamos a utilizar unas etiquetas decorativas. Estas, bueno, si vosotros tenéis la vuestra con vuestra propia marca, genial. Y luego además vamos a utilizar varios elementos metálicos como anillas, mosquetones, chans, y vamos a irlos poniendo en los monederos dependiendo. Vamos a aprovechar lo que tengamos por casa, que hoy se trata de eso. Hoy además, como creo que el proyecto no va a ser muy largo, vamos a ver un poco bien en profundidad el proceso de corte y de marcado de telas. Lo primero que hay que hacer es siempre planchar las telas. Si cortamos una tela arrugada, normalmente por las dobleces luego nos quedarán mal las medidas. Entonces siempre lo mejor es plancharlas y empezar a marcar con ellas bien lisas. Tenemos varias formas de hacer el marcado de las telas. Una de ellas es cortarlo directamente con tabla de corte y cúter. Luego también está marcándolas manualmente con regla y poniendo pues la típica plantilla que nos hemos hecho de molde y dibujando sobre ella. Cualquiera de ellas es válida. Lo único, siempre, si dibujáis sobre la tela, hay algo que tenéis que tener en cuenta y son los ángulos rectos. Son súper importantes. Siempre hay que empezar un patrón con un ángulo recto y nunca os fiéis que el borde de la tela esté en ángulo recto, porque no suele ser así. Entonces, hay algo con lo que nos podemos ayudar, que es con este tipo de reglas o con una escuadra o un cártabo. No hace falta que sean estas. Pero lo primero, siempre hay que dibujar sobre la tela un ángulo recto. Si queréis aprovechar el borde de la tela, pues colocáis bien la regla en uno de los bordes y dibujáis el otro lado. Aquí no sé si se aprecia muy bien, pero vais a poder observar que aunque es poquita la diferencia, pero no está en ángulo recto la tela. Aquí, como es un trocito tan pequeño, apenas se percibe, pero si continuásemos la línea hacia abajo, en la parte de abajo pues habría como 1,5 cm de diferencia. Entonces, una vez que ya tenemos dibujado el ángulo recto, vamos a empezar a tomar medidas desde ahí. Esta primera pieza que vamos a marcar es de 11 por 15. Pues lo que haremos será empezar a marcar desde uno de los lados 11 centímetros. Vamos a hacer 2 marcas, no hace falta hacer más, con 2 es suficiente. Y luego con una regla uniremos esas 2 marcas. Y ahora desde el otro lado vamos a marcar la siguiente medida, que son 15.
Antes marcamos 11, ahora marcamos el 15. Igual, hacemos 2 marcas y las unimos con una regla. Bueno, pues de este modo tan sencillo ya tenemos marcada una de las piezas y ahora sí que estamos 100% seguros de que todos sus ángulos están en ángulo recto. La siguiente forma que vamos a ver para marcar las telas es con las reglas de patchwork y os lo voy a explicar así mientras lo voy haciendo. Estas reglas tienen las diferentes medidas, cada marca grande de estas son 5 centímetros y cada raya chiquitita es 1 centímetro y estas de aquí en medio es el medio centímetro. Esta regla lleva más medidas todavía porque esta también lleva 1/4 de centímetro, pero vamos, básicamente lo que vais a necesitar son eso, 5 y cada rayita de estas luego es 1 centímetro. Entonces, estas reglas, ¿cómo se utilizan? Si nosotros queremos dibujar una pieza de 8 centímetros de ancho, aquí tenemos 5, luego lo voy a poner aquí para que se vea mejor, aquí son 5, esta línea serán 6, 7, 8. Esto de aquí, esta línea es la de 8 centímetros. ¿Qué vamos a hacer con esta línea? Colocarla sobre la línea que teníamos dibujada antes. La línea de 8 centímetros la vamos a colocar sobre la línea que ya teníamos dibujada. Por lo tanto, cuando dibujemos aquí la línea, ya este trozo nos va a medir 8 centímetros directamente. Y ahora igual, como aquí tiene que tener 15 centímetros de ancho, cogeríamos 5, 10, 15 y la línea que necesitaríamos sería esta de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Esta línea la vamos a colocar sobre este borde de la tela. Cuando colocamos esa línea sobre ese borde de la tela, este de aquí será la forma que tengamos, por lo tanto aquí ya tenemos la pieza que necesitamos de 8 por 15. Esta de aquí que dibujamos fue de 11 por 15, que fue la que dibujamos antes. Como veis, cualquiera de las dos se puede dibujar, tanto con esta regla, sin esta regla. Lo más importante es que si no tenéis este tipo de reglas, una escuadra o un cartabón, porque siempre y lo más importante cuando hagáis cualquier corte de cualquier patrón es comenzar con un ángulo recto, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es ir cortando directamente con la tabla y os voy a explicar un poquito cómo hacer cortes con la tabla de la forma más óptima. Mirad, para ello voy a utilizar esta tela. Tenéis que tener algo en cuenta, vosotros tenéis que tener en cuenta las medidas que necesitáis para la labor que vais a hacer. En este caso, la medida común del ancho del monedero va a ser de 15 centímetros, las telas que vamos a cortar, que es esta medida. Por lo tanto, la medida común que hay en todas las medidas son 15 centímetros. Entonces, para hacer este tipo de cortes, lo que vamos a comenzar es cortando una tira de 15 centímetros y luego eso ya despiezarlo en diferentes piezas. Vamos a comenzar a buscar el corte más recto de la tela, que en este caso es este, porque como veis, aquí está el orillo de la tela, por lo tanto esta línea es la más recta. Voy a colocar la tela, esta línea, que es la que está más recta, la voy a colocar al ras de una de las líneas de la tabla, ahí. Ahora, esta de aquí me debería de coincidir con esta. Si no me coincide con esta es porque la tela no está escuadra. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escuadrar la tela. Para escuadrar la tela lo que vamos a hacer es, si fuera necesario, sacarla un poquito. Para darle aquí el primer corte. Perdonadme que yo soy diestra y necesito girarme la tabla Bueno, pues como podéis contemplar aquí,
Ya ha quedado la tela perfectamente recta y también está perfectamente recta en esta línea. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como las medidas comunes, la medida común que tienen todas las piezas del monedero es 15, lo que vamos a hacer es cortar una tira de 15 centímetros. Entonces vamos a colocar la regla alineando aquí en la línea de 15, como veis. Ahí la tendremos alineada. Y ahora lo que voy a hacer aquí es, sujetando fuertemente, cortar una tira de 15 centímetros, ¿vale? Como veis aquí el número 15. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar piezas de este modo. Las piezas que tenemos que sacar son de 11 por 15 en principio. Tenemos que sacar dos piezas de 11 por 15. Por lo que vamos a colocar la pieza bien alineada. Le voy a quitar primero el borde del orillo de la tela. Este borde del orillo. Y ahora ya, como la pieza tiene que tener 11, voy a colocarlo sobre esta línea, que aquí como veis son 5, 10 y 1, 11. También lo podéis hacer con las medidas de la tabla, eso es totalmente indiferente. Ahí. Por lo tanto, aquí ya tenemos cortada la pieza y ya es una pieza que está perfectamente a escuadra, ¿de acuerdo? Así del mismo modo vamos a ir cortando el resto de piezas. Aprovecharemos este trozo que nos queda de 15 centímetros de ancho para cortar otra de las piezas, una de 4 centímetros que nos queda, y con este trocito de aquí vamos a cortar también otra de 4 centímetros de ancho. Así iremos cortando tiras de 15 y de ellas iremos aprovechando y sacando todas las piezas que nos hacen falta. También tenemos aquí las piezas que marcamos antes, que sencillamente las cortaremos con tijera. Voy a recortarlas para seguir cortando las piezas que me faltan con la tabla. Mirad, hay algo que siempre os digo y os vuelvo a repetir. Contra más tiempo invirtáis en el corte de piezas, mejor os va a quedar la labor final. Como veis, esta pieza es la que medimos a mano y la otra es la que cortamos con la tabla, y como veis son exactas. Mientras una pieza esté bien marcada no vais a tener problema ninguno, os va a quedar perfecto. Ahora, para cortar la entretela, o la cortamos directamente con la tabla y el cúter, o si no, lo que vamos a hacer es utilizar como molde las telas que ya cortamos antes, para no tener que andar volviendo otra vez a marcar la tela. Entonces cogeremos la pieza de tela que teníamos cortada anteriormente, la pondremos sobre la fliselina, sujetaremos con un par de alfileres y vamos a cortar alrededor de la otra tela, que quede exactamente del mismo tamaño. De este modo nos ha quedado la fliselina exactamente del mismo tamaño que la pieza a la que la tenemos que adherir. Esto es importante porque si sobresale luego se nos pega la plancha, se nos pega la tabla y es un rollo. Así vamos a cortar el resto de piezas que tenemos que añadirle fliselina. Ahora os iré dando todo el listado de piezas y tamaños que necesitamos. Hay algo aquí que quiero aprovechar a explicaros. Hay veces que la pieza de tela es demasiado ancha para la tabla que tenemos, porque la tabla es más pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Si ponemos la tela extendida, no vemos las líneas de corte a los lados y no nos podemos orientar con la tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es doblar la tela, asegurándonos de que los dos bordes estén bien alineados y que la tela no la pongamos torcida, sino que esté perfectamente doblada derecha. Y colocándola sobre la tabla de este modo me voy a asegurar que ambas líneas estén perfectamente alineadas con las líneas de la tabla. Esto ya me dice que la tela está perfectamente a 90 grados. Ahora voy a colocar para hacer los cortes. Lo primero, voy a desplazar un poquito la tela hacia afuera para quitarle este orillo. Voy a dejar en la línea de 0 la línea de corte que necesito. Y siempre
teniendo mucho cuidado que la línea doblada siga en línea recta con la línea de la tabla. Espero expresarme bien y que estéis comprendiendo lo que quiero decir, porque a veces no sé si me expreso del modo más correcto, aunque las imágenes hacen de apoyo. Vale, bueno, aquí me queda este cachito que lo voy a quitar de este modo, pero bueno, como veis, mirad, he cortado la tira con la tela doblada y al abrirla queda perfecta. ¿Vale? Queda bien alineada. Sobre todo os tenéis que preocupar siempre de los ángulos rectos y la tabla nos viene muy bien para eso porque vemos si de verdad tenemos bien colocada la tela. Una vez que ya tengamos esta pieza de 15 cortada, lo que vamos a hacer es ir cortando las piezas que nos quedan para entretelar. Mirad, una de ellas es esta que nos falta. No os preocupéis por las medidas, porque luego os iré dando todas las medidas que os hacen falta para hacer el monedero. Esto es más que nada un poco para que veáis cómo ir cortando las piezas y porque hay veces que uno tiene dudas en cuanto a estas cosas. Y a mí, yo lo veo muchísimo con mis alumnas, que cuando cortan piezas, de repente la entretela tiene una medida, la tela tiene otra, cuando las van a pegar les sobra entretela por todas partes, se pega la plancha, se pega la tabla de planchado y al final es un poco desastre. Y yo siempre les digo, emplead todo el tiempo que necesitéis para cortar las piezas, es lo más importante. Si no partís con una buena base, la labor nunca os va a quedar bien. Entonces, con este pequeño tutorial pretendo que entendáis esto y que cuando cortéis las piezas le dediquéis todo el tiempo que sea necesario. Y estas son las piezas que vamos a cortar. De 11 por 15 vamos a necesitar una pieza de tejido exterior, una pieza de entretela y 2 piezas de forro. De 9,5 por 15 vamos a necesitar una pieza de forro con una pieza de entretela. De 8 por 15 cortaremos una pieza exterior, una pieza de forro y una pieza de entretela. Y de 4 por 15 vamos a necesitar 2 piezas de forro y una pieza de friselina. Con una de las telas de forro de 4 por 15 la vamos a cortar en dos, en una de 4 por 11 y en otra de 4 por 4, que perdonadme, pero no sale la imagen. Ahora vamos a adherir la entretela a cada pieza correspondiente. La primera es esta, que es una de exterior con la pieza de 11 por 15. Vamos a asegurarnos de ir dejando un poquito parada la plancha en cada sitio para que le dé tiempo al pegamento a derretirse y adherirse a la tela. Yo siempre primero le doy una pasada por la parte de adelante y luego le doy la vuelta y le doy otro por el lado de la entretela. Contra más gruesa sea la entretela o la friselina, más tiempo os tendréis que detener encima para que se derrita el adhesivo. Esta, como es un grosor medio, con 3-4 segundos más o menos que nos paremos encima, se suele derretir el pegamento sin problema. Pero contra más gruesa, como os digo, más tiempo. En la que es rígida, probablemente sin problema os tendréis que quedar parados encima de cada trozo como unos 10 segundos para que se derrita el adhesivo y penetre bien en la tela y se quede bien adherido, si no después se os va a despegar. Vamos a necesitar 2 cremalleras de 15 por 15. Una de ellas la vamos a dejar tal cual y a la otra la vamos a poner una terminación. Es la piecita de 4 por 4 que os dije antes que habíamos cortado. Vamos a comenzar con la pieza de 8 por 15, la de tejido exterior. Vamos a colocar sobre ella la cremallera y la vamos a sujetar con alfileres. Ahora cogeremos la pieza de 8 por 15 de tejido de forro y la vamos a colocar en el otro lado de la cremallera. Recordad que la cremallera es el queso del sándwich, siempre tiene que quedar entre medias de las dos telas. Ahora vamos a hilvanarlo y a darle un pespunte con la pata de cremallera a 1 centímetro. Una vez cosido vamos a abrir muy bien las costuras y vamos a dar una puntada de refuerzo a 1 milímetro del borde de la tela. Recordad, la tela del forro
que quede muy bien hacia abajo, tira de ella bien hacia abajo para que luego no la pillemos al abrir y cerrar la cremallera. Y ahora ya vamos con estas dos, de 4×15 y 9,5×15. La primera la vamos a poner en el lado del tejido exterior, en la parte de arriba de la cremallera. Vamos a sujetar con alfileres y la otra pieza la vamos a poner por la parte de atrás. Va a ser como el forro, por lo tanto lo ponemos en el lado del forro. Recordad que en este punto la tela siempre tiene que ir tapando la cremallera por ambos lados. Sujetamos bien con alfileres todo el borde, hilvanamos y le damos otra vez una costura a 1 centímetro al borde de los dientes de la cremallera. Una vez cosido, vamos a dar un pespunte de refuerzo sobre esta pieza, sobre la pieza superior, pero la única que vamos a levantar es esta pieza. En la parte de atrás se va a quedar el forro hacia abajo y vamos a pisar las costuras con la puntada de refuerzo. Una vez acabado el delantero le voy a poner una etiqueta decorativa. No lo he puesto antes porque me gusta ver un poco el efecto final que hace todo el delantero del monedero terminado, para ver dónde le coloco la etiqueta. Si vosotros tenéis ya muy claro en la zona en la que se la vais a poner, es mucho más sencillo que lo pongáis al principio con la tela totalmente recta, sin ninguna costura. Pero si tenéis dudas al respecto de cuál será el efecto final, la podéis poner en este momento también sin problema. Ahora pondremos el cursor a la cremallera y vamos a dar un pespunte de refuerzo por el borde a toda la pieza. Esto es para unir todas las telas y que luego al coser no se nos desplacen. Ahora vamos a coger la pieza de 4×9, la vamos a doblar a modo de bies y le vamos a dar una costura a ambos lados, al borde, para dejar la pieza remolcada. Sobre esta pondremos algún tipo de argolla. Yo aquí tengo varias que he ido recuperando de las que tenía. Tenemos argollas más pequeñas, más grandes, de las de modo llavero como esta, e incluso algún mosquetón. Podéis poner lo que más os guste. Yo en este caso voy a poner una argollita. La colocaré en la parte central y le voy a dar un pespunte para que quede sujeta. Y la vamos a colocar en uno de los laterales a la altura que más nos guste. Le daremos un pespunte de refuerzo justo al borde para que quede sujeta. Ahora vamos a colocar la otra cremallera. Cogeremos la pieza de 11×15 de tejido exterior y vamos a colocar sobre ella la cremallera. Es importante que esta parte de aquí, la parte rematada de la cremallera, la pongamos a 1,5 centímetros del borde. Vamos a empezar a poner alfileres y recordar que la cremallera la vamos a poner derecho de la cremallera con derecho de la tela. Y así nos va a quedar sujeta asomando uno de los laterales por fuera. Vamos a colocar ahora la tela de forro encima y retirando con cuidado los alfileres y volviendo a colocarlos. Es importante que las telas en los lados estén muy bien alineadas. Una vez cosida, le vamos a dar una costura de refuerzo al borde. Recordad la tela trasera que quede bien abajo para que no se nos enganche al cerrar la cremallera. Ahora vamos a colocar el otro lado en la otra pieza de la cremallera. La vamos a colocar de este modo, tapando el lado delantero de la cremallera. Aquí siempre tenéis que alinear muy bien ambas telas y dejar justo el mismo hueco entre la cremallera y el borde de la tela. Volveremos a sujetar todo con alfileres y después colocaremos encima la tela de forro del mismo modo. Coseremos al borde de los dientes de la cremallera y, como hacemos siempre, abrimos bien los tejidos y vamos a dar un pespunte de refuerzo al borde de la cremallera. Ahora es el momento de comprobar si nos queda alguna tela sobrante. ¿Veis aquí abajo que el forro sobresale un poquito? Pues este es el momento de recortar y de que todas las telas queden del mismo tamaño.
Vamos a empezar ya a cerrar el monedero. Vamos a colocarlo de este modo, con los forros hacia un lado y los exteriores hacia otro. Y comenzamos a sujetar los alfileres por la zona de la cremallera. Lo primero que vamos a hacer aquí en este lado es alinear muy bien los dientes de la cremallera. Le vamos a poner un alfiler para que al coser no se mueva. Una vez sujeta esta parte, vamos a empezar con el otro lado. Vamos a volver a alinear, en este caso, las costuras. Mirad, nos tienen que quedar perfectamente alineadas y vamos a poner aquí otro alfiler. Una vez tenemos sujetas ambas costuras, que es lo más importante para que al dar la vuelta al monedero todo quede perfectamente alineado, vamos a sujetar todo alrededor. Ahora vamos a redondear las 4 esquinas. Lo podéis hacer con una regla como esta, con un carrete de hilo, con cualquier cosa que tengáis a mano. Pero es cierto que queda mucho más bonita el monedero si las esquinas están redondeadas y no rectas. Ahora vamos a coser todo alrededor y vamos a dejar una apertura en la zona de abajo para poder dar la vuelta. Una vez cosido vamos a recortar el sobrante de las esquinas y le daremos la vuelta. Ahora vamos a cerrar la apertura que dejamos antes con una puntada escondida y ya tenemos este monedero terminado. Como veis, para un detallito es una monada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana volveré con otro modelo diferente, así es que nos vemos mañana. ¡Chao!